estaba Jesús, no, después yo te digo, yo le indico. Gracias. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Él lo hacía como algo cotidiano desde su ministerio, ¿no? Aquí Lucas lo relata como algo más que Jesús hacía, ¿no? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían a Jesús señal del cielo. No vemos el relato breve, pero simple para ubicar. ¿No? Está Jesús, libera a una persona endemoniada, la persona que era muda empieza a hablar, y entonces estaban ahí todos los que estaban alrededor, empieza a decir, claro, por Beelzebú, príncipe de los demonios, lo echa. Otro dice, bueno, si es por algo, si vos lo hacés de parte de Dios, danos una señal del cielo. Y acá vamos, porque en realidad no quiero hacer mucho énfasis en eso, simplemente presentar la situación. Mas Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. El principio enunciado por Jesús en este versículo 17 se cumple irremediablemente. Ya sea en una vida, en la vida de cualquiera de nosotros, ya sea en un matrimonio, ya sea en una familia, ya sea en una iglesia, ya sea en cualquier institución. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Los factores que promueven esa división, de la cual habla Jesús, pueden ser variados, y las consecuencias también. No obstante, es posible resumirlos en una palabra a cada uno. A los factores que promueven esa división podremos reunirnos bajo la denominación de pasiones. Nuestras pasiones son los factores que promueven esta serie de sucesos. Las consecuencias podemos llamarlas conflictos. Las consecuencias de nuestras pasiones, cuando las ponemos en funcionamiento, las podríamos denominar conflictos, los que a su vez producen los resultados mencionados antes por Jesús: asolamiento y derrumbe, porque habla de un reino asolado y de una casa que se cae o se derrumba. Entonces, diríamos que nuestras pasiones, las suyas, en su caso, las mías, en mi caso, nuestras pasiones son las que generan nuestros conflictos. Esos conflictos que, como ya dijimos, pueden ser con nosotros mismos o quizás con otros, porque dijimos que bajo esa palabra reino que mencionábamos antes, o casa, puede estar hablando de una vida, de un matrimonio, de una familia, una institución. Santiago capítulo 4, vamos a instalarnos allí. Así que abran sus Biblias allí en Santiago capítulo 4. Y aquí el apóstol Santiago empieza a explicar un poquito acerca de esto. Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en sus miembros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
Dijimos que el conflicto puede ser interno o puede ser interpersonal. Lo dice Santiago acá, porque habla de combates entre ustedes con otras personas y también habla de las pasiones que combaten dentro nuestro. El conflicto, si lo tuviéramos que definir, diríamos que es una situación entre dos o más individuos, entre dos o más personas, con intereses contrapuestos, que entran en confrontación, en oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, es decir, uno contra otro, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival. A menudo el conflicto genera problemas, no solamente a los directamente involucrados, sino que también a otras personas. También podríamos agregar que el conflicto puede darse dentro de uno, cuando ya no son dos individuos con intereses contrapuestos o enfrentados, sino un individuo con dos o más intereses contrapuestos dentro de sí mismo. Estamos bien hasta allí, ¿no? Eso lo deja claro el versículo que recién leímos, Santiago capítulo 4, versículo 1. Cuando habla de guerras y pleitos interpersonales, y repito, y también de pasiones y combates interiores en nuestros miembros. Indudablemente, palabras tales como las ya mencionadas, que vuelvo a repetirlas: conflicto, asolamiento, derrumbe, guerras, pleitos, luchas, no nos resultan simpáticas ni atrayentes a cada uno de nosotros, ni representan situaciones por las que les gustaría pasar, al menos a la gran mayoría de las personas. El problema radica en que en la práctica, y aunque no querramos, pasamos por ellas y nos vemos envueltos en conflictos interiores o interpersonales, conflictos que nos angustian. Eso no es así. Lo que consideraremos hoy a la luz de la palabra de Dios es qué debemos hacer para evitar esas situaciones conflictivas y angustiantes. Como hemos dicho otras veces y como dijimos esta mañana, si a usted no le molestan estas realidades o no las atraviesa ni las va a atravesar nunca o piensa que nunca más las va a atravesar, siéntase en libertad de ir a tomar una gaseosa fresca a la cocina, sino quédese sentado. Vamos a ir leyendo la palabra del Señor y meditando, sacando provecho de lo que el Espíritu Santo puede indicarnos a cada uno y tomar las decisiones que correspondan. Lo dividí en tres partes, este estudio más en lo que nos dice Santiago. El primero de ellos es... No, atrás volvemos. Perdón, sí, pasá, conflictos interpersonales, olvidé, conflictos interiores, y ahí estamos. El primer punto es el conflicto y uno mismo. Me había olvidado de hacerle el señor Osvaldo para que pasara. El primer punto es el conflicto y uno mismo. Usted, yo. Dice así el versículo 2 y el versículo 3. Codiciáis y no tenéis. Lo voy a leer más en nuestro lenguaje actual. Codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. El conflicto y uno mismo. La tentación innata y permanente es buscar el problema en los demás y echarles la culpa. Esto, desde que somos así. Si no nos acordamos nosotros mismos, lo vemos con nuestros hijos o lo vemos con nuestros nietos. Desde que somos así chiquititos, la tentación innata es buscar el problema en los demás y echarle la culpa de los conflictos. Pero ¿cuál es la verdad y la realidad detrás de esa hipocresía? Son nuestras propias miserias, son nuestras pasiones, por usar la palabra que utiliza aquí Santiago, que tratamos de disimular bajo una fachada. Santiago no era sociólogo,
Santiago no era filósofo, Santiago no era psicólogo, ni nada de eso. Pero era sabio de la sabiduría de lo alto. Capítulo 3, versículo 13 de esta misma carta de Santiago. Arrancamos ahora de unos versículos más atrás. Santiago era sabio de la sabiduría de lo alto. 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y tienen contención en vuestro corazón, es decir, el ánimo de pelea, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, repito, acá contención no es de contener, porque esa es con S, esta contención con C, que habla de pelea. Donde hay celos y pelea, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y con esta sabiduría proveniente de Dios, Santiago pudo hacer estas consideraciones que nosotros estamos leyendo esta noche y meditando. Y nos podemos tomar de la promesa que Dios hace a través de Santiago en el capítulo 1, versículo 5, donde dice que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nos tomamos de esa promesa para decir que cada uno de nosotros puede contar con esa misma sabiduría para aplicarla en beneficio de nuestras vidas y de los que están alrededor nuestro. Miren, las mencionamos, pero vuelvo a repetir las diferencias entre ambas sabidurías. Con una se relaciona estas palabras: terrenal, animal, diabólica, celos, contención, perturbación, obra perversa, incertidumbre, hipocresía. A esta sabiduría se le opone la otra, la sabiduría de lo alto, pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, de buenos frutos. Apelando entonces a un sinceramiento personal, usted con usted mismo, no con ningún otro. Debemos reconocer la realidad de lo que describe Santiago en estos versículos 1, 2 y 3. Actitudes y sentimientos tales como codicia, envidia, agresividad, animadversión o mala disposición hacia alguien, rencor, resentimiento, belicosidad, enojos, malos deseos, todo esto son partes del ADN del ser humano, incluidos nosotros. Los llevamos en nosotros. Pero yo no soy así. Yo soy cristiano. Yo tengo al Señor. Él sabe mis cosas, cualquier cosa yo le pido a Él. ¿Sí? Versículo 3. Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Alguno piensa acaso que puede engañar a Dios? La solución no es que nos pongamos a llorar todos juntos, golpeándonos el pecho, reconociendo lo malo que somos. Está bien como están los gordos anónimos, está alcohólicos anónimos, y los conflictivos anónimos. No es esa la solución. La solución sí es que reconozcamos las debilidades que tenemos
que reconozcamos la exposición permanente al riesgo de sucumbir ante ellas, ante esas debilidades. Pero ustedes saben que yo trabajo en seguros, y en seguros este es un concepto que se usa mucho, la exposición a riesgo. Uno se asegura algo si está expuesto a que un riesgo lo ataque. Si yo aseguro mi auto, estoy expuesto al riesgo de chocar y tener que hacer algo otro y tener que pagar. Entonces pago el seguro para que el seguro me cubra. O se me incendie la casa, o lo que sea. Bueno, estamos expuestos a riesgo. Al riesgo de caer en estas debilidades que forman parte de la personalidad de todo el ser humano que ha caído a partir allá de nuestros antecesores en el Edén. Y así como debemos reconocer las debilidades que tenemos y la exposición permanente al riesgo de sucumbir ante ellas, debemos reconocer también que muchas veces caemos. No solo que estamos expuestos, sino que muchas veces caemos ante esas debilidades. Y debemos arrepentirnos y pedir perdón a Dios y a quienes correspondan, porque a veces no solo a Dios ofendemos, a Dios y a quienes correspondan. Y además emprender las acciones pertinentes para apartarnos de esa forma de andar. Lo cual vamos a tratar de desentrañar ahora en lo que sigue. El conflicto y Dios. Acá empieza a intervenir Dios. Hasta ahora hablamos del conflicto y uno mismo. El conflicto y Dios. A partir del versículo 4 comienza a describirse la solución al tema de los conflictos. A partir de que ahora lo vayamos leyendo y analizando, podemos empezar a darnos cuenta de que, como dije recién, debemos conocer y reconocer nuestras debilidades para, si caemos, arrepentirnos y pedir perdón, pero especialmente para tratar de prevenir y no caer en ellas, porque esa es la idea. Si caemos en nuestra debilidad, bueno, hagamos lo que corresponde, pidamos al Señor y tratemos de restaurar la situación, pero especialmente tratemos de prevenirnos para no caer en todo eso que viene de una situación indeseada. Pero aún dando un paso más, podemos darnos cuenta de que no somos capaces de darle solución por nosotros mismos al problema de ese ADN conflictivo que llevamos dentro. Nos dice la Biblia, y la verdad que el aceptar lo que la Biblia nos dice, como en tantas otras cuestiones, puede ayudarnos a evitar perder tiempo y dolores de cabeza para encarar la verdadera solución. Nos dice entonces que la verdadera y definitiva solución a este problema solamente la encontramos en Dios, por medio de Dios. Y en su palabra nos da las indicaciones. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Empezamos a desentrañar un poquito. Adulterio o infidelidad espiritual. Amistad versus enemistad. Amistad con el mundo, enemistad con Dios. O amistad con Dios y enemistad con el mundo. Muchas veces fallamos. Muchas veces cometemos adulterio. Aún así, el versículo 5 dice que Dios nos anhela. Que Dios nos anhela, que Dios nos desea como sus hijos. Versículo 6 y 7. Pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Soberbia versus humildad. Así como hablamos de amistad versus enemistad con Dios y el mundo, así como hablamos de infidelidad espiritual o adulterio, aquí decimos soberbia versus humildad. Miren, el diablo es astuto, es recontra astuto. No nos presenta la realidad del blanco o del negro. Le gusta moverse en zonas grises. Es especialista en eso. Nunca esto o aquello. No nos dice si sos amigo del mundo o sos enemigo de Dios. Sueña un poco en cada lado. Ese es el mensaje de él, ¿no? Pero Dios es tajante. Dios es categórico. Dios es concluyente. ¿Somos sus amigos o somos sus enemigos? Después vemos si somos mejores amigos o no tan mejores amigos. Pero ¿somos amigos o somos enemigos? ¿Estamos con él o estamos con el otro? ¿Somos soberbios y él nos resiste, leímos recién, o somos humildes y él nos da de su gracia? Si en humildad nos sometemos voluntariamente al Señor, Él nos dará, nos dotará, nos equipará de las herramientas necesarias para resistir al enemigo. Y este no podrá con nosotros, lo dice la palabra del Señor. Depende de nosotros que lo experimentemos y lo vivamos o no. Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y además muchas veces somos soberbios porque pensamos que porque hacemos una oracioncita al Señor, el Señor ya va a actuar. Y somos soberbios porque en realidad decimos, Señor, te lo comento, pero yo hago las cosas. Dios da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero así como es un Dios tajante, y en relación con sus cosas nos les presenta en blanco o en negro, en amistad o en enemistad, en estar o en no estar, es también el Dios de las oportunidades. Fíjense el versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Lo leímos esta mañana, este versículo también. Es el Dios de las oportunidades. Es un Dios categórico. Blanco o negro, estamos o no estamos. Pero es el Dios de las oportunidades. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Aunque estas oportunidades están sujetas a ciertas condiciones, como vemos aquí. Pecadores, limpien las manos. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Cómo reconocer a alguien de doble ánimo? Santiago lo menciona al principio de su carta. Fíjense en el capítulo 1, versículo 5. No, perdón, el versículo 8. ¿Qué dice? Este es el de doble ánimo. Doble ánimo, el de doble alma. El que, como decía Félix citando ayer esta mañana, el que claudica permanentemente entre dos pensamientos. El que tiene un pie acá y el otro allá, con la cerca en el medio. El muchacho que se enamora todos los meses de una chica distinta. Es inconstante en todos sus caminos. Ese es el doble ánimo. Nunca transitando como debe ser. Nunca firme en el camino. Bueno, el de doble ánimo purifica tu corazón, dice el Señor. Ahora bien, hermanos, tengamos presente esto, porque nosotros sí leemos, sí, el Señor tiene razón, que esto que lo otro. Pero no es algo simple ni liviano el tomar estas actitudes y estas decisiones. Porque fíjense lo que dice el versículo 9.
dice Santiago, aflíjanse y lamentense y lloren. Su risa se convertirá en lloro y su gozo se convertirá en tristeza. Su risa se convertirá en lloro y su alegría, su gozo en tristeza. Porque no es simple ni liviano limpiarnos nuestras manos y purificar nuestros corazones. Muchas veces nos lleva a tomar decisiones que tenemos que dejar cosas que nos gustan y abandonar cosas que nos duele abandonar. Pero es así. El resultado que se obtiene es incomparable, es inigualable, es imposible de obtener de otro modo. Dice el versículo 10, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No, ese es otro versículo, lo que menciona Pablo. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Resultado incomparable. Y solamente Dios lo puede dar. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El último punto, el conflicto y los demás. Hasta ahora hablamos del conflicto y uno mismo, cómo juega Dios en todo esto, y ahora el conflicto y los demás. El conflicto y la otra persona con la cual podemos tener una situación de conflicto. En parte, el tema ya lo presentamos al comienzo, cuando definimos el conflicto como una situación entre dos o más individuos con intereses contrapuestos que entran en confrontación. Y ya en el versículo 1 del capítulo 4 de Santiago hablamos de las guerras y pleitos entre personas, y en parte ya algunas cosas dijimos. Escúchenme y presten atención. Llegando a este punto, y en base a todo lo que ya fue expuesto, voy a decir que desde el punto de vista humano, el conflicto es inevitable. Hay acuñada una frase que pronunció alguien a su tiempo que dice que el conflicto es inherente al ser humano. El conflicto es inherente, es decir, está dentro de la forma de ser, de la personalidad del ser humano. Pero también voy a decir, así como el conflicto es inherente al ser humano, con base en las Escrituras, que bajo las condiciones que mencionamos, Dios nos puede ir transformando de modo tal que el conflicto puede ser evitado, tanto el conflicto interno como el conflicto con otras personas. Aquí podríamos contraponer el concepto de conflicto con el concepto de paz. Leímos antes el capítulo 3, versículo 18. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hacer la paz. Y no puedo dejar de mencionar en esto de los conflictos interpersonales el comienzo del capítulo 3, que no lo vamos a leer entero, pero miren, vamos a leer el versículo 2. Dice, ¿por qué todos ofendemos muchas veces? La verdad, dice Santiago, que todos ofendemos muchas veces. Pero si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también todo el cuerpo. Dice Santiago que lo más difícil es evitar ofender de palabra. Versículo 8. Ningún hombre, ni ninguna mujer, nos hablan acá, ninguna persona puede domar, no la mujer al esposo, no, la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La mía y la suya también, El tema es si lo hacemos salir el veneno o lo ponemos en tratamiento para que desaparezca. Aquí se nos presenta un arma mortal, la lengua.
Y si nos remitimos a Jesús, citamos sus palabras allí en Lucas 6:45, donde dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces relacionamos nuestro interior con nuestras manifestaciones exteriores. Puede ser un problema la persona que tiene una mente rápida para sacar conclusiones apresuradas respecto de ciertas situaciones y de otras personas. Puede ser un problema. Vieron que ahí siempre tendemos a pensar mal. Puede ser un problema la persona que tiene una mente rápida para sacar conclusiones apresuradas respecto de ciertas situaciones y de otras personas. Pero mucho más problemática es la persona que tiene una lengua rápida para difundir ese pensamiento. Esa sí que es problemática segura. El que tiene una lengua rápida para difundir ese pensamiento. Algunas justificaciones mentirosas, no la quiero hacer muy larga, menciono creo que dos nada más. Algunas justificaciones mentirosas. La primera, yo soy así. Yo soy así. Bueno, vos podés ser así, pero está mal. Estás equivocado, estás errando el camino. Y el Señor puede cambiarte si le das lugar. Así que yo soy así, hermano. No va. Otra justificación mentirosa. La verdad, como dice el dicho, no ofende. La verdad no ofende. Yo te la canté, yo te la digo. Colosenses 4:6. La verdad no ofende, esa no está en la Biblia. Esta que vamos a leer ahora sí. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Es decir, tengamos cuidado con lo que decimos y tengamos cuidado cómo lo decimos, porque la lengua genera conflictos. ¿Cuáles serían las actitudes esperadas para nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios y tratamos de andar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice? Bueno, la primera es no ofender. Esa sería la primera actitud esperada. Como dice Santiago en el capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, ya lo leímos, pero si alguno no ofende, ese es varón perfecto. Bueno, entonces apuntemos a ser perfectos. La primera actitud esperada de cada uno de nosotros es que no ofendamos, que no entremos en conflicto. La segunda actitud esperada es justamente tener actitudes y acciones correctas y que edifiquen. No que dividan y derrumben, como leímos al principio, que todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda casa dividida contra sí misma cae. Que edifiquen y que sean correctas, no que dividan y derrumben. Miren, lean dos versículos, 1 Corintios 10:23, donde el apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, no solo es qué hacer o qué no hacer, sino considerar la oportunidad de hacerlo o no hacerlo, de decirlo o no decirlo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros. Entonces, esta es la actitud esperada para cada uno de nosotros. ¿Qué otra actitud esperada? Bueno, si ofendiste o fuiste ofendido, pedir y dar perdón. Si ofendiste, pedir perdón. Y si fuiste ofendido, dar el perdón. ¿Tiene importancia esto? Vamos a preguntarle a Jesús. Capítulo 6 de Mateo, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará.